eso hemos invitado a la congresista Ruth Luque, parlamentaria representante del Bloque Democrático Popular, porque tiene una posición sobre la votación que se dio en la comisión permanente, sobre también la reconsideración que al final no se terminó sacando adelante. Congresista Luque, bienvenida a Latina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, efectivamente el día de ayer se ha aprobado en la Comisión Permanente en segunda votación una ley que legitima la impunidad, ¿no? Y obstruye la justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, en medio de un discurso político, de una mayoría política que nos habla de que se está intentando defender a personas que han enfrentado el terrorismo, incluso dando mensajes que son héroes, cuando no se trata de eso, se trata de malos efectivos de las fuerzas del orden y policía que han cometido graves delitos, y no cualquier delito, sino violaciones a derechos humanos. Así que es una ley espuria, es una ley nefasta, y es una ley que no reconoce todo el proceso que en este momento enfrentan las víctimas, y estamos hablando además de casos muy concretos, de casos que están en juicio oral, un poco más de 30 casos, casi 80 casos en la Fiscalía, casos que por esta ley de amnistía, digamos, puede consolidarse absolutamente la impunidad total. Claro, y estamos hablando quizá de más de 1.500 militares y policías, incluso con sentencia por hechos ocurridos entre 1980 y 2000, que van a ser, o cuyos casos van a extinguirse, ¿no? Así lo manda la ley. Ahora, hoy el pronunciamiento vino de parte de las asociaciones que representan a las víctimas en el tono de que van a pedir que se inaplique la ley en cada caso puntual, digamos. Por allí pueden ustedes tener como última esperanza de justicia precisamente a la judicatura, digamos, a la figura de los jueces. Claro, ustedes consideran de que esta ley facilita la impunidad, y más bien los congresistas, o el lado que la propuso y la terminó aprobando con su voto, dice: no, es de justicia no seguir persiguiendo a policías y militares. Pero ¿cuál va a ser el rol acá de los jueces que tengan enfrente estos casos, no? No lo he escuchado bien, pero lo que entiendo es que en la propuesta inicial se planteó una amnistía para personas mayores de 80 años. Luego esto en el Pleno se cambia y se disminuye la edad a 70 años. Esto significa, digamos, abarca un espectro mayor. Hoy las víctimas dieron efectivamente una conferencia de prensa. Creo que en la historia de nuestro país ya han habido jueces que han rechazado estas lógicas de impunidad basados en controles como el control difuso que tienen derecho y es una atribución que tienen todos los jueces. A mí lo que me preocupa es que en este contexto el Congreso de la República quiere descabezar a fiscales y quiere tomar la justicia. Hay una mayoría parlamentaria empecinada en querer imponerle al país una nueva reforma de justicia. Entonces, ellos, a raíz de muchas de las leyes que han ido dando y que los propios jueces, como el caso de las leyes vinculadas a organización criminal y otras que han debilitado la lucha contra la delincuencia, han aplicado su control difuso. ¿Y qué ha hecho el Congreso? El Congreso ha presentado denuncias constitucionales, incluso leyes para evitar la interpretación de los jueces y que apliquen literalmente lo que dice la ley. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa porque me queda claro que hay jueces valientes en el país que tienen claro los compromisos internacionales y sentencias que se han emitido desde el sistema interamericano y que dicen con claridad que en casos de violaciones a derechos humanos no puede primar la impunidad y que tiene que respetarse la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas. Pero estamos en un escenario donde tenemos una clase política mayoritaria que está dispuesta a castigar a aquel juez o aquel fiscal que no actúe como la mayoría parlamentaria quiere. Y eso quiero denunciarlo de manera pública, porque ayer Congresista. en la Comisión Permanente se han aprobado además denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación actual por supuestamente haber investigado 18 congresistas contra el ex fiscal de la Nación Villena, también por no investigar a José Domingo Pérez. Entonces, esa es una muestra concreta que esta mayoría parlamentaria no se contenta con una ley de impunidad, quiere todo, quiere la captura y el control del sistema de justicia. No sé si me llegó a escuchar, congresista, le decía, para el parlamentario Rospigliosi, la justicia está politizada y eso es lo que se busca cambiar con esta ley. Quienes creo que han politizado la justicia son más bien ellos.
porque el hecho de decir que el Poder Judicial, el sistema de justicia está politizado cuando investiga crímenes que son de graves violaciones a derechos humanos, es el argumento perfecto de quienes más bien quieren buscar la impunidad. Y la verdadera politización ocurre cuando las instituciones son cooptadas o son presionadas para no investigar o para archivar casos o generar leyes que beneficien a un grupo, como en este caso, malos elementos de la policía o del ejército que han cometido violaciones a derechos humanos. Entonces, quienes están politizando son ellos. Ellos son los que han politizado porque están impidiendo que se investigue y están impidiendo que se sancione. Ahora, se habló también de que esto podía alcanzar al señor Daniel Urresti, sentenciado por el caso del crimen del periodista Hugo Bustíos. ¿Tiene usted información sobre eso? Se hablaba incluso de un número de 1.500 militares y policías que podrían ser beneficiados por esta ley. Mire, en la propuesta inicial de esta ley se planteaba que ellos plantearon que los beneficiados eran mayores de 80 años. Esto luego se ha disminuido y lo han puesto 70 años. Y han puesto que son para personas sentenciadas, ¿no? Entonces, en el caso Hugo Bustíos, el señor Urresti en este caso ya tiene una sentencia, queda claro que él puede ser beneficiado cuando cumpla los 70 años. Por eso es que reitero que la única manera en la cual esta norma no se aplique será en la medida que los jueces hagan un adecuado control utilizando las atribuciones que la ley les ampara. La justicia supranacional con esto, porque también allí se abre, el Perú se puede abrir un frente a nivel internacional si es que de todas maneras ustedes deciden llevar los casos o quienes representan a las víctimas deciden llevar los casos a, por ejemplo, instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Claro, en este caso, los parlamentarios que aprobaron la norma decían, bueno, el Estado no está obligado a cumplir los mandatos de la CIDH. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, ese siempre ha sido, creo que hay un objetivo de varios, no solamente de la mayoría parlamentaria, ¿no? También del propio gobierno, de Dina Boluarte. Hay que recordar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha ido promoviendo estas famosas audiencias públicas de la pena de muerte, cuyo objetivo central es luego querer buscar argumentos para salirse del sistema interamericano de derechos humanos. A mí me queda claro que esta mayoría parlamentaria, autoritaria, que no respeta los derechos humanos, si pudieran ellos con una ley sacarnos del sistema interamericano, lo harían, lo harían. Realmente las reglas son más altas y no pueden hacerlo así, y esto pasa por una decisión ejecutiva y hay muchos procedimientos para eso. Pero hay que recordarle al país que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de las cuales nuestro país es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha tenido, digamos, una lógica muy coherente y permanente, que las amnistías, las prescripciones para crímenes de lesa humanidad son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado. Los casos como Barrios Altos, La Cantuta, o por ejemplo el caso Cachauy, que llegó de mi región, un caso de matanza en una comunidad llamada Cachauy, que llegó a la Comisión Interamericana, establecieron que las obligaciones del Estado de investigar. Entonces, lo que ha hecho esta ley es desconocer también este compromiso y estas obligaciones internacionales que tiene. Y por supuesto, las víctimas pueden acudir al sistema interamericano. La pregunta es si el gobierno de Dina Boluarte va a promulgar esta ley. La impresión que tengo es que sí lo va a hacer. Y la razón será para que no le cuestionen el sueldo que ella se ha aumentado. Me imagino que en medio de eso hay eso, porque querrán asegurar que esta ley de impunidad se promulgue. Una negociación, diría usted, de yo te promulgo esta ley y tú no pasas los proyectos que quieren hacer retroceder al gobierno con el tema del salario presidencial. ¿No le escuché esa parte? O sea, que desde el Congreso se diría, apruébame esta ley para que yo no te moleste con el tema del salario presidencial. ¿Sería así el toma y daca que usted plantea? O sea, lo que quiero decir es que, mire, fíjese, se aprueba esta ley, ¿no es cierto?, de amnistía. Dina se ha aumentado el sueldo de la manera más vergonzosa y un insulto a la ciudadanía. Hay iniciativas legislativas para plantear la derogatoria de este aumento de sueldo, pero necesitamos un consenso amplio para eso. Y las bancadas, estas bancadas que ayer han aprobado esta ley impune, seguramente para mí, y esa es mi evaluación política, querrán que Dina Boluarte lo promulgue, no lo observe.
Y a cambio de eso, a mí me queda claro políticamente que no van a cuestionar su salario, ¿no? O sea, porque primero van a querer asegurarse que salga y se promulgue la ley de impunidad. Para Ahora, mí, eso es lo que, eso es lo que ha sucedido y eso es lo que esa es su sucede en lectura. estos casos. Ha pasado en, Claro. en las otras leyes pro delincuencia también, ¿no? Donde se mezclan intereses. Congresista Luque, ¿y qué va a pasar en las próximas semanas? Ya queda menos de 3 semanas para llegar a 28 de julio y también que se defina la situación de la mesa directiva. Se habla de el congresista José Gerí como el que tendría la mayor cantidad de respaldos para presidir el Parlamento. ¿Cómo van a votar ustedes? ¿Cuál es la posición que tiene el Bloque Democrático Popular? No estoy muy al tanto de cómo van estas negociaciones de la mesa directiva. Mi bancada nunca hemos sido parte, ¿no? Esto siempre ha sido manejado por este bloque mayoritario, que se han distribuido comisiones, se han distribuido el manejo del Congreso, contrataciones de personal, ¿no? Que lo usan casi como un uso político y a un contexto, digamos, también electoral, pues, donde muchos puestos se han vuelto más bien en beneficio de sus partidos. Yo he escuchado que están planteando al congresista Gerí, lo he escuchado por medios de comunicación. Será la misma bancada de Somos Perú que debería aclarar esto. Me parece que hay varios temas que el congresista Gerí debería esclarecer. Pero bueno, si han elegido pues a Eduardo Salguana, a quien se le relacionó, ¿no es cierto?, con intereses hacia minería ilegal, este Congreso realmente puede colocar, creo que a estas alturas, a cualquier persona sin importar los temas de idoneidad, con tal que asegure, ¿no es cierto?, de que se sigan consolidando varias decisiones como en este año les quedaría el tema de la captura del sistema de justicia o lograr el castigo de la fiscal de la Nación y de otros fiscales que para ellos resultan incómodos. Así que creo que poco le Congresista. importa a esta mayoría parlamentaria los criterios y las discusiones de idoneidad realmente por cómo ha decidido en todo este tiempo. Para terminar, congresista, su mirada sobre la situación de los bloqueos de carreteras y esta tensión generada por la formalización minera. Algunos dicen que el problema se sigue pateando y que ahora tienes un conflicto social abierto. ¿Cómo lo ve usted? No, yo estoy de acuerdo con una ley, lo he dicho además de manera pública. Yo he presentado alrededor de 23 observaciones al dictamen que presentó el señor Paul Gutiérrez. El señor Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía y Minas, ha planteado un dictamen que responde al interés de este sector, un sector que lamentablemente no quiere fiscalización, no quiere asumir obligaciones ambientales, pero además quiere que se instaure una lógica de servidumbre minera, que es darles un espacio territorial donde el Estado no opine, no diga, no haga nada. Y eso es irracional. Una nueva ley sí es posible que se dé, pero tiene que tener un peso de respeto ambiental, de instrumentos adecuados de gestión ambiental, de fiscalización, y no puede primar esta lógica de seguir exonerando de responsabilidad penal, porque quien extrae un recurso no está exento de no contaminar y tiene que asumir consecuencias sobre eso y tiene que tener licencias de autorización. Y en este debate han estado ausentes los pueblos indígenas y las voces de especialistas ambientales, porque ¿en qué territorios se explotan estos recursos? En territorios de poblaciones indígenas. Hace poco AIECEF y otros han dicho claramente que ellos no están de acuerdo con esta lógica de reinfo. Y yo lamento sinceramente que en esta coyuntura electoral hayan políticos que se presten a ser voceros para no contribuir a una ley adecuada, sino más bien sacarle provecho político para sumarse a esta lógica, ¿no es cierto?, de la informalidad solamente por votos. Bien, congresista Ruth Luque, parlamentaria del Bloque Democrático Popular, ha estado con nosotros compartiéndonos su punto de vista en diversos temas, amnistía, lo de la mesa directiva y también lo de la situación minera. Le agradezco, congresista, por su tiempo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.